Buenas noches, hermanos. Pues vamos a continuar con nuestro curso de Biblia. Estamos hablando de la historia de José, recordemos. Estamos haciendo toda esta reflexión que nos va invitando precisamente a reflexionar y nos va invitando entonces a descubrir este camino hacia el perdón. La última vez estamos leyendo el capítulo 42, cuando José, ¿verdad?, descubre a sus hermanos. Y en medio de descubrir a sus hermanos, entonces resulta que precisamente los descubre y entonces los encierra en la cárcel, ¿no? Porque dice que son sospechosos, que pueden ser espías, ¿no? Y los termina encerrando en la cárcel, ¿no? Y ahí terminábamos la vez pasada. Entonces vamos a continuar ahora hablando de esto, ¿no? Entonces estamos en el capítulo 42, versículo 18, ¿no? Entonces vamos a ver. Génesis 42. Versículo 18. Aquí. Dice, vio Jacob, no es cierto. Ya me perdí, aquí está. Al tercer día les dijo José, hagan esto, pues yo también temo a Dios y vivirán. Si son gente de bien, uno de sus hermanos se quedará detenido en la prisión, mientras los demás hermanos van a llevar el grano que tanta falta hace en sus casas. Luego me traen a su hermano menor, entonces se verá si son verídicas sus palabras y no morirán. Así pues lo hicieron ellos, y se decían uno al otro, a fe que somos culpables contra nuestro hermano, cuya angustia veíamos cuando nos pedía que tuviésemos compasión y no le hicimos caso. Por eso nos hallamos en esta angustia. Rubén les replicó, ¿no les decía yo que no pecaran contra el niño y no me hicieron caso? Ahora reclama su sangre. Ellos ignoraban que José los entendía porque mediaba un intérprete entre ellos. Entonces José se apartó de su lado y lloró. Volviendo a donde ellos estaban, tomó a Simeón y lo hizo amarrar a la vista de todos. Bueno, entonces ahí está. Entonces lo saca de la cárcel, dice al tercer día. El tercer día ya había aparecido anteriormente, ¿no? Cuando habían tenido los sueños, ¿verdad? El copero y el panadero, ¿no? Que habían tenido sus sueños, y al tercer día se cumple lo que habían soñado, ¿no? Uno se muere y el otro lo regresan a su sitio, ¿no? Entonces el tercer día podríamos decir que por un lado es el cumplimiento de las cosas, ¿no? En este caso, ¿cuál es el cumplimiento? Pues el cumplimiento de su condena en la cárcel, ¿no? Decíamos que en el fondo haberlos metido a la cárcel era como que ellos vivieran, sufrieran lo mismo que José sufrió, ¿no? Y entonces por eso los mete ahí a la cárcel, ¿no? Y por otro lado, ¿verdad?, también el tercer día en la Biblia, bueno, puede significar el momento de algo importante, ¿no? La intervención de algo importante, ¿no? De algo fundamental, ¿no? De algo que va a marcar la vida, ¿no? Y entonces obviamente va a marcar aquí la vida porque van a salir, pero no es que van a salir y van a regresar a sus vidas como antes, ¿no? A partir de ahora va a empezar todo un problema, ¿no? Porque uno de sus hermanos se va a quedar ahí apresado, ¿no? Entonces al tercer día entonces está hablando de esta realidad, está a punto de empezar una nueva realidad para ellos. Y también el tercer día podría hacer referencia entonces a que pasaron 3 días. El número 3 es el símbolo de la perfección, entonces significaría que estuvieron perfectamente en prisión y por lo tanto vivieron perfectamente la experiencia de José, ¿no? Eso significaría, ¿no? Bueno, entonces ahí podemos apreciar nosotros esta realidad. Entonces José los libera, ¿verdad? Los libera, dice que los soltó y le dicen, yo también temo a Dios, ¿no? Esta es una expresión, ¿no? Yo temo a Dios. Yo soy uno que teme a Dios, ¿no? Esta es una expresión muy común en la Biblia, pero esta es la única vez que aparece en el libro del Génesis. Yo soy alguien que teme a Dios, ¿no? Que lo respeto, ¿no? Que quiero estar bien delante de Dios, ¿no? Que le hago reverencia a Dios, ¿no? Y por eso lo suelta, ¿no? Es decir, lo suelta porque dice que teme a Dios. De alguna manera está reconociendo que entonces sí, se deberían de merecer más castigo, pero bueno, los va a dejar libres porque es alguien que teme a Dios, ¿no? Y no puede dejarlos ahí encarcelados, ¿no? Porque en el fondo, si él los dejara encarcelados, sería un acto de venganza. Él podría haber hecho eso, ¿no?
pues eran sus hermanos los que lo traicionaron, los que lo vendieron, incluso lo querían matar, ¿no? Él pudo perfectamente haberlos dejado más tiempo en la cárcel, ¿no? Y se hubiera sido un signo de su venganza, ¿no? Pero en realidad José los libera porque está preocupado por sus familias, ¿no? Dicen, lleven el grano a sus casas que tanta falta hace. Es decir, José no puede vengarse de sus hermanos y dejar que sus familias de ellos se mueran de hambre, ¿no? Porque ellos no tienen la culpa, ¿no? Entonces podemos ver por un lado, sí, que José renuncia a una venganza que pudo haber hecho en ese momento, ¿no? Que se queden para siempre en la cárcel, pero él sabe que si ellos se quedan en la cárcel, las familias de ellos, ¿verdad?, pues van a sufrir, ¿verdad?, hambre, ¿no? Y no es justo que por culpa de ellos los demás paguen. Quiere decir que entonces cuando viene un momento de reconciliación, y esto es un paso muy importante, a veces nos queremos desquitar de los demás, pero a veces cuando yo me desquito de alguien, no pienso en los demás que yo afecto, ¿no? Porque a veces olvidamos esto, ¿no? A veces yo estoy enojado, yo quiero ser vengativo, yo quiero desquitarme con alguien, voy y me desquito y le hago algo a una persona, pero por desquitarme con esa persona no nada más le hago daño a esa persona. A veces también yo lastimo a otras personas, ¿no? Si José hubiera dejado ahí para siempre a sus hermanos en la cárcel, ¿verdad?, y se hubiera vengado así, todas las demás familias, sus esposas, sus hijos de ellos, bueno, incluyendo a su propio padre, hubieran muerto de hambre, ¿no? Porque no hubieran tenido comida, ¿no? Y entonces José dice, no, yo no puedo permitir que se mueran de hambre ellos por culpa de ellos, ¿no? Entonces yo no puedo permitir eso. Entonces José piensa en las consecuencias, no puede estarse vengando, si eso no es lo más adecuado, ¿no? Y entonces recapacita, ¿verdad? Y dice, regrese, ¿no? Denles de comer a sus familias, lo necesitan. José nunca se va a vengar encima de los demás, nunca. José no quiere vengarse encima de los demás. Y entonces ese es el gran proyecto del perdón, ¿no? Cuando tú quieras vengarte de alguien, piensa a quién también vas a dañar, ¿no? Porque a veces nada más pensamos en nosotros, ¿no? Me voy a desquitar para sentirme bien, ¿no? Y le voy a hacer esto y le voy a hacer lo otro. Y sí, pero a lo mejor con lo que tú le haces, lastimas a otra persona. Y es una persona que en general es inocente, ¿no? Y si tú lastimas a alguien inocente, bueno, pues entonces eres peor que el otro, ¿no? Porque el otro te hizo algo a ti, tú te desquitas y dañas a otros indirectamente, pues entonces eres un ser peor que el que te hizo, ¿no? A veces no pensamos en los demás, ¿no? Pensamos en nosotros. Generalmente cuando alguien se venga, ¿en quién está pensando uno? En uno mismo, ¿no? Me quiero vengar, me quiero desquitar, precisamente para lastimar a esa persona, para darme una satisfacción a mí mismo. Pero en realidad la venganza no nada más me da satisfacción y lastimo al otro, lastimo a muchos, ¿no? Y a veces pasa así. Cuando, por ejemplo, los papás se divorcian y se pelean, ¿no? Y se dicen de cosas, pues sí, se desquitan entre ellos, ¿no? Pero en realidad siempre los que pagan los platos rotos de todo eso, pues son los hijos, ¿no? Sobre todo cuando son chicos, ¿no? Ya cuando son grandes, bueno, es otro asunto, ¿no? Pero cuando son chicos, cuando son niños, siempre los más lastimados son ellos, ¿no? Porque entonces se desquitan entre ellos, ¿no? Y los papás, ¿verdad? La mamá habla mal del papá frente a los hijos, ¿no? Ah, su padre es lo peor del mundo, ¿no? Y el papá, tu madre es la peor del mundo. Y se lastiman así, ¿no? Y creen que eso es lo mejor, porque con eso supuestamente ellos adquieren satisfacción, pero están lastimando a los hijos, ¿eh? Ojo, ¿no? A veces no pensamos en eso, ¿no? ¿Y por qué hablamos mal por qué la mamá habla mal del papá? O el papá habla mal de la mamá con los hijos. Para sentirse importantes, ¿no? Para que su ego se levante. Ah, pues entonces eso es lo peor que puede haber, ¿no? No hay peor cosa que desfigurarle la imagen de su padre o de su madre a un niño, ¿eh? Eso es peor. Es un pecado peor y que nadie se confiesa. Yo en mi vida, desde que llevo, nadie ha dicho, padre, me arrepiento de haber hablado mal de mi esposa a mis hijos, o al revés, de mi esposo a mis hijos. En la vida. Y les aseguro que muchos de los que se han confesado lo han hecho. Y eso no lo ven como un pecado. Y ese pecado es peor que el divorcio, ¿no? Ah, es que me divorcié. Habría que ver cómo hablan con sus hijos, ¿eh? Eso es un pecado que casi nadie, bueno, yo nunca lo he escuchado, nadie ha venido a decir, me arrepiento de haber hablado mal a mis hijos de su padre o de su madre, nunca he escuchado eso. Quiere decir que han de pensar que eso no es un pecado, ese es un pecado peor que el agredir incluso al esposo o a la esposa, porque estoy afectando a gente que es inocente, ¿eh? Así que cuando usted tome venganza, piense a quién está afectando indirectamente, porque eso es un pecado que usted cree que no carga y lo carga para toda la vida, ¿eh? Que a veces se nos olvida eso, ¿no? Los resentimientos y las venganzas siempre terminan lastimando a alguien extra, que a veces no creemos que lo estamos lastimando, pero lo estamos lastimando. Y ese es un pecado que a veces ni nos damos cuenta, ¿no? Me desquité, ¿verdad? Le hice esto, le quité aquello, pero ¿afectaste a esa otra persona?
Ojo, si afectaste a otra persona, hay otro pecado que no te has dado cuenta. Eso nunca lo hacemos. Siempre que alguien se venga, siempre afecta a otra persona y no nos damos cuenta, ¿no? Porque no pensamos en lo demás. Generalmente una venganza es un acto narcisista, ¿no? Pensamos en nosotros, en que yo me sienta bien, ¿no? En que yo me sienta satisfecho, en que yo me sienta adecuadamente, ¿verdad?, en mi vida. Pero no pienso en el daño que le hago a los demás indirectamente, ¿no? Siempre la venganza no nada más recae sobre una persona, ¿no? Generalmente afecta a alguien, ¿no? A veces con menor intensidad que otras, pero siempre. José por eso no toma la venganza. Dice, no, pues, ¿qué culpa tienen sus familias de mis hermanos, no? Son bien canijos, pero pues sus familias no, ¿verdad? Yo no voy a devolver mal por mal, ¿no? Porque entonces, ¿qué gano con vengarme? Nada. Regresen con sus familias, regresen con sus familias y denles el alimento que tanto necesitan, ¿no? Y entonces, obviamente, los va a dejar ir, dice, y ya después me traen a su hermano menor. De todos modos, no renuncia a eso, ¿no? Tienen un hermano menor que no vino con ustedes, me lo tienen que traer, ¿no? Me lo tienen que traer, ¿no? Y si lo pensamos bien, ¿por qué quiere que traigan al hermano menor? Podríamos pensar que es algo superficial, ¿no? Incluso podríamos decirle, ¿no? ¿Por qué quiere que le traigan a ese hermano, no? En el fondo, José quiere que le traigan al hermano porque precisamente quiere que ellos se sientan hermanos, ¿no? Porque si a él lo vendieron como esclavo o incluso lo querían matar, es porque no se sentían hermanos, ¿no? O por lo menos a él no lo sentían como hermano, ¿no? Y ellos saben y José sabe que si les pide que traigan al menor es porque no quieren que le pase nada, ¿no? Lo están protegiendo, ¿no? Porque en el camino a Egipto le pudo haber pasado algo, se puede perder, se puede lastimar, se puede morir, ¿no? No lo trajeron, lo dejaron en su casa, ahí estaba bien cuidado, ahí está bien protegido. El hecho de que lo traigan significa que provoca una preocupación en ellos, ¿no? Y esta preocupación en el fondo no es solamente una venganza de José, ¿no? Esta preocupación hace precisamente que los hermanos se sientan hermanos entre ellos realmente, ¿no? Tenemos que traer a nuestro hermano menor, significa que tenemos que cuidarlo mucho, ¿no? Justamente lo que no hicieron con José, no lo cuidaron, ¿no? Lo maltrataron, ¿no? Lo trataron terrible, ¿no? Ese es el problema de fondo, si se dan cuenta, ¿no? Fíjense cómo entonces en el fondo, entonces no solamente dice, tráigame a su hermano menor para que haya una herida más, ¿no? Es para que se sientan hermanos, o sea, porque ahorita están aquí los 10 muy confiados, pero saben que el menor está cuidado. Si lo traen, pues vienen con cierta zozobra, ¿no? Y lo vamos a ver, cuando se lo llevan, van con miedo, ¿no? De que le pase algo, o sea, en el fondo es que ellos empiecen a sentirse hermanos, ¿no? Que ellos realmente valoren eso, ¿no? Que ellos realmente descubran esto, ¿no? O sea, si Benjamín se quedó es porque claramente sabe que lo están cuidando y por lo tanto tienen que sentirse hermanos entre ellos, ¿no? Lo tienen que cuidar bien, cosa que no hicieron con él, ¿no? Ese es en mi fondo eso, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que entonces ellos, una de dos, o realmente se sienten hermanos o pueden caer en un engaño, ¿no? Porque a lo mejor pueden regresar y le traen otra persona, porque se supone que, bueno, José pues más o menos ubica, ¿no? Ellos no saben que él es José, ellos podían traerle, no sé, a otra persona, un siervo que tuviera, este es nuestro hermano Benjamín, y lo capturan, ¿no? Y si traen un siervo, ¿qué significa? Pues que le quieren engañar, que no se sienten hermanos, ¿no? No son capaces ni de cuidar a su hermano menor, entonces merecerían lo peor, ¿no? O de verdad se toman en serio esto y traen al hermano, o no se sienten hermanos. O sea, ese es el camino de la fraternidad. O caen en otro engaño como lo que le pasó a él, o realmente se van a sentir hermanos. Es la gran prueba, ¿no?, de la fraternidad, ¿no? Y entonces cuando escuchan esto, de que a fuerzas quiere que traigan al hermano menor, inmediatamente se empiezan a culpar entre ellos, ¿no? Somos culpables contra nuestro hermano, cuya angustia veíamos cuando nos pedía que le tuviésemos compasión y no le hicimos caso. Y entonces ahí caen en la cuenta, ¿no? Caen en la cuenta del problema de la fraternidad, ¿no? Tenemos que traer a nuestro hermano menor, a Benjamín, que no queremos traerlo, ¿verdad? Porque le puede pasar algo. Pero en el fondo, ¿por qué lo tenemos que traer? Porque estamos pagando nuestra culpa. Nosotros vendimos a José y no tuvimos compasión de él, ¿no? Y recordaremos que cuando leíamos aquel pasaje donde José, ¿verdad?, lo venden, nunca nos dice nada de José, no, decíamos, ahí José no pronuncia palabra, porque no tenía ningún derecho, no tenía ningún valor, ¿no? Y curiosamente aquí dice,
recuerden cuando vimos su angustia, ¿no? Curiosamente, lo que no nos dijo el narrador en aquel relato, ¿no? Cuando lo vendieron, porque nada más dice que lo sacaron del hoyo y se lo dieron a aquellos comerciantes, ¿no? Que iban pasando. Nada más dice eso. Y ahora son ellos los que nos relatan qué pasó ese día. ¿Recuerdan a nuestro hermano cuya angustia veíamos cuando nos pedía que tuviéramos compasión y no le hicimos caso? Eso no lo contó el libro del Génesis, eso no lo cuentan, eso lo cuentan los hermanos. Ahora ellos están contándonos qué pasó ese día. Dice, ellos están diciendo que cuando lo tenían ahí, él les gritaba que tuvieran compasión de él, ¿no? Les pedía que lo salvaran y ellos no lo salvaron. Ellos no tuvieron compasión de él. Fíjese qué interesante que el autor no nos lo narró en aquel momento, pero nos los narra en los labios de los hermanos. Por un lado, para saber qué pasó, ¿no? Efectivamente José tenía miedo, efectivamente José lloraba, ¿verdad? Le suplicó a sus hermanos y ellos no escucharon. Y son ellos los que nos lo cuentan, porque ahí está su remordimiento, ¿no? Y su culpa, ¿no? El autor no lo narra porque no interesa, al autor no le interesa eso, pero a los hermanos sí les interesa contar eso, porque ellos son los culpables de su hermano. Dice, no, y entonces dice que Rubén interviene, ¿no? Rubén interviene. ¿Se acuerdan que Rubén es uno de los hermanos junto con Judá que no querían que lo vendieran, que lo mataran, ¿no? Acuérdense que Rubén dice, no hay que matarlo, vamos a dejarlo ahí en el hoyo y ya. Y Rubén lo que quería era sacarlo a escondidas y regresarlo con el padre, ¿no? O sea, Rubén le quería salvar la vida. Pero cuando Rubén se distrae, ¿verdad? Judá dice, miren, mejor vamos a venderlo, ¿no? Y lo vende, ¿no? Y ya cuando regresa Rubén, pues ya lo vendieron, ¿no? Entonces le salió mal la historia, ¿no? Y entonces Rubén lo regaña, ¿verdad? Y dice, ¿no les decía yo que no pecaran contra el niño y no me hicieron caso? Ahora se reclama su sangre. Fíjese cómo Rubén de inmediato toma la palabra y dice, a ver. Sí, o sea, él nos suplicó, él pedía ayuda, pero yo sí lo escuché. Rubén se desentiende de inmediato de ellos. A ver, no todos somos iguales, ¿no? Ustedes son los que lo vendieron, ¿no? Ustedes son los que lo querían matar, pero son ustedes, no fui yo. Rubén se desentiende de inmediato. O sea, Rubén dice, a mí no me metan en ese problema, ¿no? Y Rubén lo sabe en el fondo, él quería salvar a su hermano, pero no pudo salvarlo porque terminaron vendiéndolo. Que conste que Rubén tampoco supo ni cómo lo vendieron, ¿no? Porque Rubén se va y cuando regresa resulta que José ya no estaba, ¿no? Y dice, ¿dónde está José? Ya se lo fue, ya se lo llevaron. O sea, Rubén ni siquiera supo cómo se llevó a cabo lo de la venta, él nunca se enteró de nada, ¿no? Él lo dejaron en el hoyo, se quedaron los hermanos, él se fue para ver cómo lo podía liberar y después cuando regresa resulta que ya no estaba José, que ya se lo habían vendido a los mercaderes por 20 monedas, ¿no? Entonces, en ese momento podemos nosotros apreciar que Rubén aquí se desentiende, ¿no? Entonces podemos ver cómo Benjamín, ¿verdad? El deseo de que venga Benjamín, pues los hace recapacitar de su pecado, ¿no? Todo esto pasa porque somos unos pecadores, porque lastimamos la fraternidad, ¿no? Aquí está el tema de la fraternidad de nuevo, ¿no? Nosotros lastimamos la fraternidad. No supimos escuchar el grito de angustia de José. No supimos escuchar el grito de angustia. Y como no supimos escucharlo, ahora nos está clamando su sangre. Entonces podemos ver se podría ver como una especie de ley de talión, ¿no? La ley del talión, ¿no? Que quiere decir ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Un hermano lo entregaste, ahora te piden a tu otro hermano, ¿no? Ojo por ojo. Y entonces quiere decir que por lo menos los hermanos están recapacitando, ¿no? O sea, en todo el relato no habían dicho nada y te dicen, pues sí, todo está pasando por nuestra culpa, ¿no? Nosotros ocasionamos todo eso, ¿no? Y Rubén dice, bueno, pasó por su culpa. Dios les va a pedir cuentas a ustedes, a mí no, porque yo no lo hice, ¿no? Este es un delito que se cometió, es un delito antiguo, ya han pasado muchos años, pero sigue clamando la sangre, ¿no? La sangre sigue clamando, ¿no? Significaría, ¿verdad?, que entonces Rubén quiere salirse de la responsabilidad, ¿no? Y entonces dice el texto que José los entiende, porque obviamente José está hablando en egipcio, ¿no? Porque es el visir, es el que está enfrente de todo. Él habla en egipcio, no está hablando en semita, ¿verdad?, como ellos, ¿no? Está hablando en egipcio, ¿no? Y se supone que hay un intérprete, ¿verdad?, que le está traduciendo a José las cosas, y José, obviamente ellos no saben qué es José y no saben que hablan el mismo lenguaje.
O sea que cuando ellos están peleándose ahí, diciéndole, no, que nuestro hermano, que ustedes son los culpables, José está entendiendo todo, ¿no? José lo entiende todo. Ellos no se dan cuenta que están entendiendo eso, ¿no? Obviamente el intérprete no está traduciendo eso, se supone que es algo entre ellos, ¿no? No es algo con José, ¿no? Pero José lo entiende todo, ¿no? Y entonces dice que llora. ¿Y por qué llora José? Entonces aquí vendrá la gran pregunta, ¿y por qué José llora, no? ¿Cuál es la razón por la que José está llorando? Porque no dice realmente por qué llora, no dice lloro de dolor, de tristeza, de entusiasmo, no dice, ¿no? El tema del lloro, de las lágrimas de José, de su llanto, pues puede ser de muchas maneras, ¿no? Puede ser que recordara en ese momento su sufrimiento, ¿no? Y decir, sí es cierto, ¿verdad? Yo clamé y estos canijos no me sacaron, ¿no? Me vendieron. Puede ser que llore por todo el sufrimiento que tuvo. Puede ser que llore, ¿verdad? Porque siente coraje, ¿verdad? De toda la humillación que vivió, ¿no? Entonces pueden ser lágrimas de coraje, ¿no? Pueden ser lágrimas de coraje. Puede ser que llore, ¿verdad? Por el caos que tienen sus hermanos, ¿no? Del dolor que están sintiendo en este momento, ¿no? Y se une a su dolor, ¿no? Puede ser, ¿no? Lágrimas del dolor, ¿no? Que se une al dolor de ellos, ¿no? Puede ser que llore porque realmente lo reconocen como su hermano, ¿no? Ese día que lo vendieron no lo reconocieron como hermano y ahorita sí lo reconocen como su hermano. A lo mejor está llorando como diciendo, bueno, ya estos canijos ya entendieron, ¿no? O sea, en el fondo el autor no dice por qué llora, ¿no? Queda abierto entre paréntesis ahí, ¿no? El por qué está llorando, ¿no? José finalmente llora y ciertamente no lo reconoce. Él está fingiendo un papel ahí. Bueno, no está fingiendo, ¿no? Sí era el visir, pero no, está fingiendo que no es su hermano, ¿no? Entonces, finalmente tiene que poner una careta, ¿no? Y por eso dice que se va a llorar, ¿no? Se va a llorar, se esconde, ¿no? Y este esconderse, pues tal vez sea algo positivo, ¿no? Porque no quiere que sus hermanos lo descubran todavía, ¿no? Entonces tiene que llorar aparte, ¿no? Y entonces se va, se esconde, ¿verdad? Llora en silencio sin que nadie lo vea. En este momento llora sin que nadie lo vea. Más adelante va a llorar y todo el mundo se entera, ¿no? Son dos llantos distintos. Este es discreto porque está escondiendo una personalidad, ¿no? Y entonces continúa el texto, ¿no? Continúa el texto en el versículo 24, ¿no? Dice, ¿dónde está? Dice, entonces José se apartó de su lado y lloró, y volviendo a donde ellos, tomó a Simeón y lo hizo amarrar a la vista de ellos. Mandó José que se les llenara los envases de grano, que se les devolviera a cada uno su dinero en la talega, y se los pusiera las provisiones para el camino. Así se hizo con ellos. Ellos pusieron su cargamento de grano sobre los burros y se fueron de allí. Al hacerse la noche, uno de ellos abrió su talega para dar pienso a su burro y vio que el dinero estaba en la boca de la talega del grano. Y dijo a sus hermanos, me han devuelto el dinero, lo tengo aquí. Se quedaron sin aliento y se miraban temblando diciendo, ¿qué es esto que ha hecho Dios con nosotros? Llegaron entonces a donde estaba su padre, a Canaán, y le manifestaron todas sus aventuras diciéndoles, el hombre que es señor del país ha hablado con nosotros duramente y nos ha tomado por espías del país. Nosotros le hemos dicho que éramos gente de bien y no espías, que éramos dos hermanos, hijos del mismo padre, que uno de nosotros no existía y que el otro se encontraba actualmente con nuestro padre en Canaán. Entonces nos dijo el hombre que es señor del país, de este modo conocerán que si son gente de bien, dejen conmigo a uno de ustedes y tomen lo que haga falta para sus casas y márchense. Búsquenme, al buscarme a su hermano pequeño, y así conoceré que no son espías, sino gente de bien. Entonces les entregaré a su hermano y circulará libremente por el país. Ahora bien, cuando estaban vaciando sus talegas, resulta que cada uno tenía su dinero en la talega, y tanto ellos como su padre al ver las bolsas sintieron miedo. Su padre Jacob les dijo, me dejan sin hijos, José, falta Simeón, y ahora encima me quieren quitar a Benjamín. ¿Es que quieren acabar conmigo? Le dijo Rubén, que se mueran mis dos hijos si no te lo traemos, confíamelo y yo te lo devolveré.
y replicó: no bajará mi hijo con ustedes, pues su hermano está muerto y solo me queda él. Si le ocurre cualquier desgracia en ese viaje, ¿qué van a hacer? Entonces me harán bajar en mi vejez angustiada al Sheol, ¿no? El Sheol, el lugar de los muertos, ¿no? Me harán bajar a la muerte, ¿no? Entonces, aquí vemos todo el drama que se empieza, ¿no? Entonces los hermanos van de regreso y dice que se queda Simeón, ¿no? Dice que lo amarraron frente a ellos, ¿no? ¿Por qué lo amarran frente a ellos, no? Bueno, amarrar o encadenar, ¿no? Más bien, ¿no? Esto pues es una acción cruel, ¿no? Porque pone a todos sus hermanos como testigos de encadenarlo, ¿no? Ahí, delante de ellos, ¿no? Impotentes, ¿no? Porque no pueden hacer nada. Están viendo cómo agarran a Simeón y lo amarran, ¿no? Lo encadenan y no pueden hacer nada, ¿no? Se sienten impotentes. En el fondo es lo que sintió José, ¿no? Es la misma impotencia que sintió José cuando lo vendieron y lo encadenaron como esclavo, ¿no? Ante los igual. Ahí los hermanos vieron cómo a José lo encadenaban, ¿no? Cuando lo vendieron, vio cómo lo encadenaban y estaban felices, ¿no? Ahora están viendo cómo encadenan a Simeón y no pueden hacer nada. Y así como José no pudo escaparse en ese momento de la esclavitud, ahora ellos se quedan impotentes de decir: Simeón no puede escaparse de la esclavitud, ¿no? Se repite la cosa, ¿no? La historia, ¿no? Y entonces la impotencia que sintió José la están sintiendo ellos ahora, ¿no? Y ahora podríamos hacer una pregunta, ¿no? Por un lado, tenemos el tema de Simeón, ¿no? ¿Qué significa que Simeón se quede con ellos? Bueno, hablando desde el punto de vista del relato, bueno, José necesita algo para que puedan regresar los hermanos, porque a lo mejor ya no regresa, ¿no? Entonces, una manera de obligarlos a que regresen es porque tiene a su hermano, ¿no? Y entonces ahí se va a volver a poner a prueba la fraternidad. El tema de la fraternidad se va a volver a poner a prueba, porque ¿serán ellos capaces de sacrificar a Simeón o ellos se van a sacrificar por él? Porque si lo dejan ahí y nunca más regresa, ¿qué quiere decir? Si ellos nunca más regresan, significa que no les importó su hermano. No aprendieron la lección del hermano. Y así como él fue vendido Simeón, ¿no? ¿O será que ahora sí se van a sacrificar y van a regresar por su hermano? ¿No? ¿Lo dejarán como a José y van a rechazar de nuevo el ser hermanos? ¿O realmente se van a ser hermanos y van a regresar por él? Y otra pregunta que puede surgir pues sería: ¿por qué se quedó Simeón? ¿Por qué de los 10 hermanos se escogió a Simeón? El que se tendría que haber quedado en realidad sería Rubén, ¿no? Que es el mayor, el primogénito, porque siempre en una familia, en los judíos, bueno, y en aquellas culturas, el hijo más valioso es el primogénito, ¿no? El primero de todos, ¿no? Y el primero de todos, ¿quién es? Es Rubén. En realidad, ¿verdad? Si quisiéramos decir, José va a tener ahí a un prisionero, ¿a quién tuvo que haber tenido? A Rubén, porque es el primogénito. Duele más tener a Rubén ahí preso que a Simeón. Pero ¿por qué no se quedó Rubén y se quedó Simeón? Y entonces aquí podemos ver dos niveles, ¿no? Por un lado, porque tal vez, ¿verdad? Como José acaba de escuchar que Rubén no le quería hacer daño, porque eso no lo sabía José, ¿no? José estaba ya, lo echaron en el pozo, luego lo sacaron, lo vendieron, pero él nunca se enteró de nada, de todo lo que planearon. Él nunca se enteró que Rubén había dicho, ¿verdad? Que no lo mataran. O sea, eso José nunca se enteró, ¿no? José se enteró en ese momento cuando estaba escuchando a los que todos estaban culpando, y Rubén dijo: no, yo no lo quería matar, yo no quería hacerle eso, ¿no? Son ustedes. Tal vez, ¿verdad? Cuando José descubre que Rubén tenía buenas intenciones con él, dice: bueno, pues ¿cómo voy a dejar aquí a mi hermano Rubén, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a dejar aquí? Pues si él era el bueno, pues no le puedo hacer ahora esto, que se queda aquí encarcelado, ¿no? Y por eso no lo deje encarcelado, ¿no? Esa podría ser una opción. O también otra opción podría ser lo que significa el nombre Simeón, ¿no? El nombre de Simeón, ¿verdad? Viene de una palabra muy importante para los hebreos, ¿verdad? Que es Shema, ¿verdad? El verbo Shema. No, Shema. Shema, ¿no? Shema. ¿Qué quiere decir? Escucha, ¿no? Shema, ¿no? Incluso el mandamiento del libro del Deuteronomio, ¿no? Shema Israel, ¿no?
escucha Israel, ¿no? El verbo Shema es por lo tanto el verbo escuchar. Entonces, Simeón viene de este verbo. Simeón quiere decir el que escucha. El que escucha. Entonces, Simeón es el hermano que es el que acaba de escuchar. Y justamente antes de que lo apresen, que lo encadenen y lo metan, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué acababa de hacer José? Escuchó lo que sus hermanos dijeron, escuchó lo que Rubén dijo y lloró. Entonces, en el fondo, encerrar a Simeón, ¿qué significa? Quiere quedarse, no solo con el hermano, ¿no? Quiere quedarse con lo que escuchó. Quiere decir que en el fondo, ¿por qué se queda Simeón? Porque en el fondo lo que José quiere es quedarse con lo que acaba de escuchar, quedarse con lo que acaba de oír, ¿no? Con eso es lo que quiere quedarse. Acaba de escuchar cómo lo que lo vendieron, ¿no? Acaba de escuchar cómo se estaban arrepintiendo de no haber tenido compasión. Y acaba de escuchar cómo Rubén no quería hacerle daño, ¿no? Y entonces José se queda con lo que acaba de escuchar, ¿no? José no solamente se queda con lo que pasó, con lo que sucedió en el pasado, vaya, ¿no? No se queda con sus recuerdos, porque esos recuerdos del pasado pueden traer resentimientos. José quiere quedarse también con lo que acaba de escuchar ahorita. ¿Y qué acaba de escuchar ahorita? Un cierto arrepentimiento de sus hermanos, ¿no? ¿Qué acaba de escuchar ahorita? Que Rubén no quería matarlo. Acaba de escuchar algo nuevo, algo que él no puede. Entonces, si Simeón quiere decir el que escucha, en el fondo, por un lado, sí, narrativamente se queda el hermano para retenerlo, pero escoge a Simeón porque José quiere quedarse con lo que acaba de escuchar. No quiere quedarse solamente con el pasado, con lo del pasado, con lo que él vivió. También quiere quedarse con lo del presente, ¿no? Con lo que está aprendiendo hoy, con lo que está aprendiendo hoy. Y es que para llegar a la reconciliación, para poder llegar al perdón, no nada más hay que estar pensando en el pasado, hay que ver el presente, ¿no? Porque generalmente cuando alguien tiene rencor y no perdona y pasan muchos años, generalmente ¿por qué no perdona? Pues no perdona porque está pensando en el pasado. Es que hicieron esto, es que aquello, es que aquí, y siempre ve para atrás. ¿No será que en el presente hay algo nuevo, no? ¿No será que en el presente hay algo distinto que pudiera ayudarme a perdonar? Sí, es que era un desgraciado esa persona, pero mejor si la ves hoy, pues no es tan desgraciado, ¿no? Mejor si ya cambió algo, ¿no? Mejor puedes perdonar a esa persona porque es distinto, ¿no? Porque ya cambió, porque ya aprendió algo en la vida. Pero a veces no perdonamos porque decimos, la gente puede decir, mira, ya cambió, ya es distinto, ya no es como antes. ¿Y qué dice la gente? Bueno, ya cambió ahorita, pero lo que me hizo en el pasado es otra cosa. Quiere decir que entonces nos queremos quedar siempre en el pasado, ¿no? Nos queremos quedar siempre en lo que se hizo, en lo que se vivió, en lo que se sufrió, en lo que se lloró. Y a veces no vemos el presente. ¿No? Pues ya cambió, dale otra oportunidad, ¿no? O a lo mejor ya es distinto, ya sufrió otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo de esto, del dolor del pasado, ¿no? Algunas personas, ¿no? Por ejemplo, tienen algún resentimiento con sus padres, ¿no? Entonces dicen, es que mis papás, ¿verdad? Mi mamá o mi papá me hizo esto, me hizo lo otro, ¿no? Y cuando pasa el tiempo, ¿no? Se vuelven a encontrar con sus padres, ¿no? Y de repente, pues no los perdonan, ¿no? Tú me hiciste esto, tú me hiciste lo otro, ¿no? Y yo no te voy a perdonar, ¿no? Y ahora ya el papá ya está enfermo, cansado, ¿no? Y le dice al hijo que lo perdone, y el hijo no lo perdona, ¿no? Terrible, ¿no? Ya ni siquiera porque ve al papá ahí ya anciano, ¿verdad? Cansado, enfermo, a punto de morir, pobre señor, ¿no? Pero no lo perdona. A mí yo he escuchado eso, ¿no? Que dicen, yo no lo voy a perdonar por lo que me hizo en el pasado. Bueno, pues sí, en el pasado te hizo eso, pero pues ya el presente es otro. El señor que te hizo eso ya no es es otro. Y a lo mejor sí, con todo lo que ha vivido, ve tú a saber, ¿no? Porque uno ve luego la vida de la persona y dice, no, pues le ha ido de la patada, ¿no? Le ha ido terrible, le ha ido horrible en la vida. Bueno, pues yo creo que podría perdonarlo, ¿no? Para empezar, ¿para qué guarda un resentimiento, no? Y además en el presente este señor es otro, ¿no? Que ya sufrió otras cosas, que ya vivió otras situaciones y no lo queremos perdonar. ¿Por qué? Porque seguimos en el pasado. José, en el fondo, si deja a Simeón aquí, ¿qué significa? Que José quiere hacer un balance a partir de lo que escuchó en el presente.
No se queda con la imagen de los hermanos crueles, sino ahora tiene presente a los hermanos que se están arrepintiendo, ¿no? Ahora tiene presente a un hermano que no quería hacerle daño. Eso no lo sabía él, ¿no? Si hubiera sido un resentido, hubiera dicho, ay, ¿verdad? Bueno, ahora sí muy arrepentido, ¿verdad? No, que se pudran, no dice eso, ¿no? Al contrario, el que dejar encerrado a Simeón significa, quiero quedarme hoy con lo que acabo de escuchar. Quiero quedarme hoy con lo que tengo en este momento, no con lo del pasado. Y hay personas, en el mismo caso que contábamos del padre, ¿verdad? Que tiene un resentimiento, que los perdonan, ¿no? Yo he escuchado historias asombrosas, ¿no? Dice, es que mi padre nos abandonó, nos dijo eso, y con el paso del tiempo me lo encontré, y estaba enfermo, olvidado, y lo recogí en mi casa, y ahora lo cuido. Lo cuido ahorita. Sí, yo sé que me lastimó, yo sé que me dañó, yo sé que me abandonó, pero después de verlo cómo me necesitaba, yo no lo pude dejar, y yo lo perdoné, y no solo lo perdoné, lo cuido en mi casa, ¿no? Aunque este señor no fue nada, ¿no? En mi vida, porque me abandonó de chiquito, no vio por mí ni nada, ¿no? Pero hoy que regresa yo lo cuido. Y claro, obviamente mucha gente lo critica. ¿Cómo puedes cuidar a ese viejo de todo lo que hizo? Pues lo cuido porque es alguien que me necesita, ¿no? De todos modos es mi padre, ¿no? A lo mejor fue un ser horrible en el pasado, pero pues sigue siendo mi padre, ¿no? O mi madre, ¿no? Y yo lo tengo que cuidar. Y hay gente que, así como hay gente resentida que no los perdona y los deja ahí, hay gente que los cuida, ¿no? Después de muchos años pasan y los perdonan y los cuidan. ¿Por qué los cuidan? Porque es la actitud de José, ¿no? Se quedan con el presente, no con el pasado. Sí, sufrí mucho, pero pues este señor es otro, ya no es el mismo, ¿eh? Y lo ve ahí abandonado, y lo ve ahí enfermo, y dice uno, pues no puedo dejarlo ahí tirado, ¿no? Tengo que hacer algo, ¿no? Porque es mi padre, reconoce el valor, ¿no? A lo mejor él nunca reconoció que yo era su hijo, nunca reconoció ese valor de que yo era su hijo, pero él sí es mi padre, yo sí reconozco ese valor. Yo no voy a ser como él, ¿no? Yo lo voy a perdonar y lo voy a cuidar, y lo han cuidado. Yo he oído las dos historias, ¿no? De gente resentida que no perdonó a sus padres y los dejó ahí abandonados, y de gente que los recogió y los cuidó cuando eran viejitos ya, cuando ya estaban enfermos, cuando ya, y uno diría, pues ni les debe nada, ¿no? Porque ni hicieron nada por ellos cuando eran niños, ni los vieron crecer, y sin embargo los cuidan al final. ¿Por qué hicieron eso? Porque hicieron lo de José, ¿no? Se quedan con el presente. Ya el pasado es el pasado, el presente es lo que importa. ¿Qué gano con tener ese resentimiento? ¿Qué gano con ese rencor del pasado? No gano nada. El presente. Se queda encerrado Simeón porque en el fondo lo que José quiere quedarse ahora es con lo que acaba de escuchar, ¿no? Simeón, el que escucha, ¿no? Shema. Lo que vale la pena no es lo que hicieron en el pasado sus hermanos, sino lo que hicieron ahorita, ¿no? No lo escuchamos, no tuvimos compasión de él, se están arrepintiendo. Esa es la imagen que se queda José, ¿no? O sea, quiere decir que para el camino del perdón, ¿verdad? Entre tantas cosas que hemos dialogado, ¿verdad? En estas semanas, solamente se podrá llegar al perdón cuando realmente nosotros seamos capaces, no de quedarnos en el pasado, ¿no? Lo que viví, lo que sufrí, pues ya pasaron 20 años, o sea, pues ya no está. Ve el presente, ¿no? Ve lo que tienes, valora lo que tienes. ¿Qué ganas con? Es que me hizo fulano tal cosa, fulano ni lo has visto ya, o sea, ¿para qué cargas con eso? Ve el presente, valora tu presente, lo que escuchas en el presente, no andes cargando cosas del pasado, el presente. José cambia la imagen de lo que vivió con lo que acaba de vivir en el presente, y eso es lo que se queda ahí con él. Simeón se queda ahí, por un lado hermano, pero también se queda ahí las palabras que acaba de escuchar, ¿no? Ese es realmente el sentido de todo, ¿no? Y no solamente eso, sino dice que le carguen los granos de trigo, todo lo que necesita, y les devuelve el dinero, ¿no? Les devuelve el dinero. O sea, lo que acaban de pagar por todas esas cosas, él hace que se lo devuelva, lo esconde, ¿no? Y les dan el dinero. ¿Por qué José regresa el dinero? ¿Cuál es el sentido de que devuelve el dinero, no? Significa que José, a pesar de que sus hermanos han sido de lo peor, José busca hacer el bien a sus hermanos. Ellos nunca le hicieron el bien, y José busca hacer el bien. En el fondo, el camino del perdón no nada más es decir te perdono, ya, órale, no. El que perdona busca hacerle el bien a la otra persona. O sea, si tú perdonas a alguien
y de todos modos andas viendo cómo fregarlo, pues no lo perdonaste, ¿no? Pues sí, porque uno dice, ay, ya lo perdoné, y de repente lo ves, ay, ojalá muera. No, pues no lo has perdonado, ¿no? El que perdona es generoso con esa persona y le busca hacer el bien, ¿no? Ya no piensa mal de él, ¿no? Por lo menos ya no piensa mal, ¿no? Ya no habla mal de él, ¿no? ¿Perdonaste a fulano? Sí. Pero por otro, y por acá con mis amigos, ay, no, es de lo peor, me hizo aquello, me hizo lo otro. Tú no lo perdonaste, ¿no? Si tú perdonas a alguien, no puedes estar hablando mal de él, ¿no? De entrada, ¿no? O sea, te perdono, está bien, ya vamos a empezar de nuevo, ya vamos a hacer de cuenta que no pasó nada. Ah, no, pues qué bonito, ¿no? Pero por detrás, cuando estoy con otras personas, hablo mal de él, pues no lo has perdonado, ¿no? Si tú perdonas, el perdón debe provocar hacer el bien al otro. El perdón tiene que provocar que el otro tenga el bien. Tú lo perdonaste, ya no puedes hablar mal de él, ¿no? Si tú hablas mal de esa persona, no lo perdonaste, no lo has perdonado. El verdadero perdón brota cuando tú hablas bien del otro, ¿no? Y es más, si hay posibilidad, le haces el bien, ¿no? Como lo que decíamos ahorita, ¿no? Del papá, ¿no? Que regresó después de muchos años y lo atiendes, pues le haces un bien, ¿no? Ese es un perdón auténtico, ¿no? Porque busqué hacerle el bien, ¿no? Ese es un perdón auténtico. El perdón no está nada más en decir te perdono, ¿no? De dientes para afuera, es que yo le busque hacer el bien y que hable bien de esa persona, ¿no? Porque eso es muy importante, ¿no? Si voy a hablar mal, aunque digas que lo perdonaste, no lo has perdonado. ¿Por qué sigues hablando mal de él? Quiere decir que sigues teniendo el coraje, quiere decir que tienes el resentimiento, quiere decir que no lo has perdonado. Cuando tú hablas bien de alguien, o bueno, por lo menos no hablas mal de esa persona, pues quiere decir que ya lo perdonaste, ¿no? Pero si no, no hay perdón, ¿eh? El perdón brota cuando tú le haces el bien a los demás. José le regresa el dinero, él busca hacer el bien, ¿no? Ustedes me vendieron por 20 pesos de plata, bueno, pues yo te regreso el dinero. Porque él pudo haber dicho, bueno, por lo menos mis hermanos son unos infelices, pero pues ya les saqué un dinerito. No, va y les regresa el dinero, ¿no? No va a jugar con el hambre que tiene, ¿no? Y sí, a lo mejor podríamos decir, pues se merecía el dinero José porque está vendiendo un producto, pero él no va a aprovecharse de eso, ¿no? Él regresa el dinero. Él no va a enriquecerse con el hambre de sus hermanos y de su familia. Él no va a enriquecerse con eso. Quiere decir que José está en este proceso del perdón y busca ante todo hacer el bien a sus hermanos, ¿no? Aunque sí está reteniendo un hermano, obviamente para que regrese, ¿no? Pero por otro lado está buscando hacer el bien, ¿no? Es el paso del perdón, ¿no? Tratar de hacerle el bien, ¿no? O sea, José todavía no termina de asimilar todo, pero trata de dar los pasos del perdón, ¿no? De hacer el bien, ¿no? Y por otro lado, pues este dinero que se regresa, pues vemos que va a traer un acto de desconcierto, porque los hermanos, ¿verdad? Cuando primero uno se da cuenta de que tiene el dinero y cuando llegan con el papá y se dan cuenta, ¿verdad? Que está el dinero, se empiezan a desconcertar, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto que Dios hace con nosotros? O sea, uno se queda sorprendido. ¿Por qué Dios permite que el dinero regrese? Curiosamente nunca se alegran y dicen, ay, miren, aquí está el dinero que invertimos. Uy, qué bien, ¿no? Uno dirá, ya la hicimos, ¿no? No gastamos nada. No, se llenan de desconcierto, ¿no? ¿Por qué está el dinero aquí, no? O sea, y fíjense qué curioso. ¿Qué es esto que Dios ha hecho con nosotros? O sea, no dicen, nos lo devolvió José, no dicen, nos lo devolvió. No. ¿Por qué está el dinero? Esto es un signo de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros? O sea, no se llenan de alegría, se llenan de sorpresa porque no entienden por qué está el dinero ahí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros? ¿Será acaso un castigo de Dios? ¿Será acaso que si tenemos el dinero Dios nos está castigando? Porque podría interpretarse como que nos robamos todo, ¿no? Porque regresamos con productos y con el mismo dinero, ¿no? ¿Será que Dios nos está castigando para que cuando regresemos nos tomen de ladrones? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir con eso? Qué curioso, ¿no? Un acto bueno de José, regresarles el dinero, provoca dudas en ellos. Y tan provoca dudas que no lo quieren aceptar, ¿no? ¿Qué pasó? En el fondo es la invitación para la reflexión, ¿no? Es la invitación para decir, híjole, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo, no? ¿Qué es lo que Dios necesita de mí, no? Que en el fondo el acto de reconciliación implica la reflexión de la vida, ¿no?
Y a veces la reconciliación implica una profunda reflexión para descubrir qué es lo que vamos haciendo, ¿no? Qué es lo que tenemos que ir haciendo, ¿no? Qué es lo que tenemos que ir transformando en nuestra vida, ¿no? Para que vayamos acercándonos a Él, para que vayamos transformando nuestra vida, ¿no? Y bueno, pues llegan con el papá, ¿verdad? Con las novedades de las cosas, pero pues ya se acabó el tiempo, yo hablo mucho, ¿verdad? Y no veo nada, pero bueno. Entonces, bueno, llegaron con el papá y bueno, ya lo reflexionaremos entonces la próxima semana, porque ahora no sé qué tanto hablé, pero bueno, vamos a dejarle por el día de hoy aquí, porque ya van a ser las 9, entonces vamos a terminar nuestra reflexión el día de hoy. Dios mediante, pues nos veríamos la próxima semana para continuar con esto, ¿verdad? ¿Qué pasó con lo del papá, la propuesta que le van a hacer? Y ahora que es en Egipto, ¿qué va a pasar? Entonces vamos a dejarle aquí porque ya terminó el tiempo. A ver si para otro soy más rápido, pero bueno, vamos a terminar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido estar en esta noche. Te pedimos para que nos ayudes a que el espíritu de reconciliación y de paz entre en nuestra vida. Que nos hagas buscar el bien, hacer el bien a los demás. Que nos hagas dejar atrás los pasados que nos lastiman y que busquemos en los presentes que nos ayudan a valorar y a comprender la dignidad de los demás. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues que tengan todos una buena noche, que descansen.